Lo que voy a explicar es un tema muy importante durante el entrastado, es la limpieza de las ranuras previo a la instalación de los trastes. Este es un tema muy importante por varias razones. La primera es fundamental que no haya residuos con esta herramienta, que es una sierrita para limpiar las canaletas de los trastes, es ir retirando residuos de pegamento o de madera, alguna astilla, algo que hayan quedado en la ranura y que impidan que el traste se pueda asentar correctamente. La segunda razón va hacia el mismo punto. Nuestro objetivo es que el traste quede completamente al nivel de la madera para asegurar que al momento de nivelar se tenga que eliminar mucho material del traste, es decir, hacerlo más chaparrito de lo necesario, que el traste se mantenga lo más nuevo posible. Siempre es muy importante nivelar los trastes después de colocarlos, pero si están nuevos, pues sería muy innecesario que se les tuviera que eliminar demasiado material por un trabajo que no se realizó adecuadamente y por el cual se tuvo que rebajar demasiado material de uno u otros trastes. Por eso muy importante también que nivelamos el diapasón hasta que queda perfectamente rectificado, porque de esta manera ya no tenemos que quitar material a los trastes o tenemos que quitarles la menor cantidad de material posible, como lo acabo de mencionar. El tercer punto, volvemos a lo mismo, es que al realizar un entrastado, sobre todo de un instrumento que se encuentra muy golpeado por cambios de clima, golpeado en sentido figurado, por cambios de clima, por descuidos, probablemente por fracturas, es muy posible que este mástil haya tenido una fractura previa, ya que al estar trabajando en él he visto cierta evidencia de trabajos anteriores, un poco de repintado en el cuerpo, ciertas cosas. Y uno de esos es una separación en la que se puede ver claramente una línea de pegamento a lo largo del diapasón en los primeros trastes del lado grave. Esta reparación pudo haber causado los torcimientos que tenía este mástil. Este mástil presentaba torcimientos en las cuerdas agudas en los primeros trastes, una elevación, asimismo un hundimiento en esta área que estoy señalando aquí y otra elevación muy pronunciada en los últimos trastes. Eso del lado agudo. Del lado grave teníamos esta área muy alta, teníamos una elevación y en los últimos trastes otra elevación. Entonces era muy importante corregir ese problema directamente en la madera, ya que de no hacerlo así el traste sale comprometido, y si se van a cambiar los trastes es muy importante que el traste se entregue como si estuviera prácticamente nuevo. En un fret dressing, pues bueno, lo que se hace es corregir estos defectos cuando no son muy severos directamente en los trastes, como en este caso. Si es muy severo, los trastes ya están desgastados. Otra cosa que creo que pudo haber pasado, no estoy muy seguro, pero estoy más seguro que no, es que ya se le hizo un cambio de trastes a este instrumento y esto también pudo haber aportado a estos torcimientos. Cuando los trastes se insertan muy presionados, etcétera, pues la madera tiende a tratar de ajustarse. Y estos trastes, aunque no fueron complicados de sacar, sí había, bueno, no algunos, todos, salía el traste pero se quedaba atorado, era algo muy interesante. Y bueno, al corregir todos estos defectos, obviamente simulando la tensión de las cuerdas, el instrumento, como se puede ver, aquí tenemos los indicadores y los soportes, está montado en el neck jig. Como se puede apreciar, al corregir estos defectos, pues bueno, algunas ranuras van a perder profundidad. Y es muy importante volverles a dar esa profundidad, porque si no el traste no se va a asentar correctamente y vamos a estar clavando o presionando y el traste no va a entrar. Y he visto este fenómeno ocurrir en muchos otros trabajos. Por eso es importante que nuestras ranuras, estén limpias de cualquier residuo tanto de haber estado nivelando el diapasón, se acumula polvo, de retirar los trastes, si los primeros trastes se instalaron con pegamento, ese pegamento quedan residuos dentro de la ranura. Y tercero, bueno, al corregir el diapasón, la ranura ya no va a tener la misma profundidad y hay que asegurarnos que la profundidad que tiene va a ser la adecuada para el nuevo traste. No siempre va a ser necesario hacer esto que voy a hacer en este video. Algunas veces únicamente se necesita limpiar y otras veces sí va a ser necesario volver a corregir la profundidad de la ranura. Habrá instrumentos en los que es más fácil, en los que se puede pasar la sierra para abrir las ranuras y listo, con eso le damos la profundidad. En este caso, como tenemos cinteado, no se puede hacer de esa forma
y por eso lo vamos a hacer como lo muestro aquí. Antes de comenzar, mencionaba que creo que este instrumento ya se había entrastado. Una, por el bisel que tenían los trastes, que no era uniforme, no sé si fue un entrastado parcial o no, o fue un entrastado completo, pero el bisel estaba curioso. Y otra, por todo este daño que aparece, bueno, no se alcanza a apreciar, pero hay varios puntos del binding que se han ido rompiendo. Algunos ya venían rotos, otros se han ido rompiendo durante el trabajo. Voy a mostrar un poco, espero que no se rompa ningún otro. Esto es porque al instalar el traste, si no lo cortamos de manera correcta, si no cortamos la raíz, al instalarlo puede llegar a empujar el binding y a romperlo. Aquí podemos ver muchas fracturas, aquí exactamente una en la ranura. Estas fracturas se dan por dos motivos. Una, por no instalar correctamente el binding, y otra, con el paso del tiempo y con los cambios de clima, pasan dos cosas. Una, la madera se expande o se reseca. Perdón, se expande o se encoge. El traste no se va a expandir ni se va a encoger tanto. Entonces ahí hay un cambio importante. Es como en los instrumentos en los que a veces tienen el traste hasta el barniz y el barniz se rompe. Es el mismo caso. En este caso lo que se parte es el binding. Y también con el paso del tiempo, pues el plástico se va secando. Lo que alguna vez fue flexible se va haciendo quebradizo. Esto no significa que podamos ser descuidados. Hay que tener todo el cuidado al momento de estar limpiando las ranuras, porque con cualquier empujoncito se puede llegar a romper. Espero que no pase. Si pasa, lo podemos restaurar después. Otra opción sería retirar todo el binding, mucho más trabajo, y en un instrumento a lo mejor vintage no es lo más adecuado, porque es muy importante mantenerlo lo más original posible, como ya muchos deben saberlo. Digo, al final los trastes son como las llantas en un coche, gastan y se tienen que cambiar, pero todo lo demás no, todo lo demás forma parte de un acervo, digamos. Entonces esto es como la información previa antes de comenzar. En fin, aquí está un poco algo de lo que quería mostrar. Esta es una herramienta, considero yo, muy importante. Es un medidor de profundidad de las ranuras. Seguro lo manejan muchas empresas. Una de ellas es una que se llama Stuart McDonald, que es muy probable que muchos ya conozcan. Tiene aquí algunas medidas que tienen que ver con el radio del instrumento. Tenemos aquí radio 10 a 14, que es el que estoy utilizando, 15 a 20, plano, que esto es para medir el traste cuando está nuevo, y tenemos de 7/4 a 9.5. Bueno, como mencioné, yo voy a utilizar el de radio 10 a 14. Entonces, ¿qué pasa? Voy a tomar un traste, uno de los que le quité a la guitarra. Entonces, con el lado grave, cuando el traste está nuevo, con el lado plano, vamos a colocar el traste y vamos a ver más o menos la altura que tiene. Sí, digo, este traste ya está curvo. Entonces lo apoyamos de esta forma y podemos ver más o menos la profundidad. Normalmente no va a pasar de la segunda línea, de la más interna, y es algo que tenemos que tomar en cuenta. Cuando nosotros coloquemos nuestro medidor de profundidad de ranuras, debemos esperar lo mismo. Y aquí podemos ver cómo en la ranura que ya trabajé, que es la de atrás, nuestro medidor entra perfectamente. No se ven las líneas, pero al pasar a la ranura siguiente, cómo se va levantando la herramienta y no baja completamente. Nosotros necesitamos que esto entre, porque ahí yo sé que el traste no va a entrar. El traste tiene la misma medida y la profundidad de la ranura no le va a permitir asentarse correctamente. Espero estar siendo claro. Si no, pues bueno, siempre me pueden dejar sus dudas. Me paso al otro lado y pasa algo muy similar. La profundidad no es la misma, pero no alcanza a entrar completamente. Entonces lo que vamos a hacer es tomar yo voy a detener aquí con mi dedo. Esto es por en caso de que yo llegue a empujar el binding, no se vaya a romper. Lo estoy reforzando, y voy a empezar a cortar únicamente de ese lado. Lo puedo hacer un poco más al centro sin llegar al otro lado. Entonces aquí estoy protegiendo el binding de que no se vaya a romper, y voy a revisar
Sí entra, y podemos ver cómo ya entró sin ningún problema. Entonces ya limpié mi ranura y ya puede entrar el traste, pero del otro lado no podemos decir lo mismo, aún queda por encima, entonces voy a hacer lo mismo. Con el otro lado, esta sierra corta en dos direcciones, este lado corta jalando y este lado corta empujando. Oh. Hay que tener cuidado, a veces cuando se atora y hacemos fuerza se nos sale. Afortunadamente aquí no alcancé a empujar el binding, pero a veces puede pasar, ¿no? Entonces probamos con nuestro medidor y ahí alcanzaría a entrar el traste sin ningún problema. Esta ranura estuvo fácil, podemos ver cómo sale el polvo y a lo que quede lo podemos aspirar con una aspiradora, no nosotros. O soplar. Y allá la herramienta de lado a lado entra. Voy a pasar a la ranura siguiente y vamos a ver cómo aquí igual no entra completamente. Podemos ver la línea interna. Entonces vamos a hacer lo mismo de nuevo. Voy a hacerlo sin dar soporte, nada más para que se alcance a ver. Ya sabemos que tenemos que dar apoyo para no empujar el binding. Estoy siendo muy cuidadoso y voy a empezar. Ahí ya lo empujé ligeramente y cuando está reseco es muy fácil que se rompa. Podemos ver la línea también. Cuando ya tienen la fractura ahí, el binding en realidad ya está roto. Si se llega a romper alguno, vamos a ver la oxidación que hay. Solo queremos evitar que se termine de separar. Ya me pasé al otro lado. Del otro lado ya no tenemos binding, entonces ya no me preocupo tanto. De este lado ya está fracturado. No sé si alcance a ver, si ahí se ve la muesquita. Ahí ya no hay binding. Entonces no me preocupo, únicamente tengo cuidado. En teoría, una vez que lo peguemos, pues ya no corre tanto riesgo de desprenderse. Una vez que pegamos el traste, ahí voy a hacer mi prueba. Ay, caray, estoy en la ranura que no es. Puedo ver que ya entra mejor, pero ahí todavía nos falta trabajar un poco. Entonces voy a enfocarme en esa parte. Igual podemos inclinar un poco hacia un lado a otro. Esta herramienta es delgada, tiene un grosor de, no recuerdo si 20, 19 milésimas de pulgada. Entonces, si nosotros lo inclinamos un poco, podemos abrir ligeramente para que el traste entre mejor. Si lo inclinamos hacia un lado o hacia el otro. Aquí ya entra bien. Podemos ver, así que voy a pasarme a la ranura siguiente. Y de nuevo vemos cómo no entra. Yo estoy presionando la herramienta y no entra en ninguno de los dos lados. De hecho, del lado grave entra menos. Y bueno, donde tenía joroba este diapasón era precisamente aquí. Así que se retiró bastante madera de este lado. Aquí al contrario teníamos un hueco, entonces no se retiró tanta. Únicamente se retiró cuando se emparejó para corregir el radio, que también, digo, al estar torcido no era el correcto. Pero bueno, el tema es que hay que ampliar, hay que profundizar esta ranura.
para que el traste pueda entrar. De nuevo se puede apreciar que ya tenemos una fractura ahí. Del otro lado no tenemos. Bueno, está fracturado, pero no se ha caído el pedazo, como podemos ver aquí que ya se cayó un pedazo en el traste que sigue. Y vamos a repetir. Voy a sujetar el binding. Aquí podemos ver que salió un pedazo de pegamento ahí que estaba. Entonces, con mucho cuidado, porque aquí está costándome trabajo. Si sentimos que está apretado o algo que es difícil, si hacemos de repente fuerza de más, nos podemos ir hasta el otro lado y romper nuestro binding. Como mencionaba, romper el binding no es tan malo, se puede reparar. El problema sería, también se puede reparar, ¿no? Pero el problema sería llegar a arrancar el binding. No es tan probable en este tipo de guitarras porque, como mencionaba, está seco y es quebradizo. Lo más probable es que se rompa únicamente de ese lugar. En los últimos trastes, que fueron los primeros que comencé a trabajar, únicamente los lados tenían problema. Aquí que ya llegamos a un área que se tuvo que nivelar más porque aquí había una joroba, ya toda la ranura va a estar un poquito menos profunda. Aquí podemos ver otra acumulación de pegamento o algo que había ahí. Sí, probablemente sea epoxi o cianoacrilato, restos de cianoacrilato. Yo creo que más bien es epoxi. Aquí ya lo empujé ligeramente. Voy a ser un poco más cuidadoso. También tenemos que tener cuidado de no llegar al diapasón. Es muy difícil que atravesemos el diapasón haciendo esto, a menos que sea muy delgado. Con un instrumento vintage pudiera ser el caso, entonces hay que tener cuidado ahí. Vamos a ver cómo vamos. Listo. Por lo menos del lado agudo ya quedó. Del lado grave todavía nos falta un poco. Así que nada más me voy a enfocar en este lado. Se siente como una batalla, hay algo ahí. La madera se corta más fácil cuando tenemos residuo de pegamento. Es como estar intentando cortar roca. Entonces hay que ser pacientes, poco a poco. Digo, este proceso puede llevar unas 2 horas a veces 15 minutos. Siempre cada trabajo es muy difícil de predecir cómo va a resultar. Pero es importante todo lo que puede ocurrir durante. Entonces voy a revisar. Aún queda un poco ahí aún queda un poco por arriba, entonces voy a trabajar un poco más el lado grave. Y ahí ya logramos que entre bien. Así que me voy a pasar al que sigue, que sería el traste 6. Traste 6 tengo un poquito de fractura, no sé si se alcance a notar ahí. Es un poco lo que menciono. Todas las fracturas en los trastes. Perdón, todas las fracturas en el binding, ya sea a la altura de los trastes o en otros puntos.
Algunos de estos se cayeron durante el trabajo, otros no. Realmente no sé si habrán caído unos 3 durante este cambio de trastes. Vamos a continuar. Otra cosa que quiero mostrar, a ver si se alcanza a notar, es la diferencia entre una ranura que ya tiene la profundidad adecuada y una ranura como la del traste 6 que todavía necesita trabajarse. Ahí podemos ver un poco, creo que sí se nota. Traste 7. No, en el traste 6 no se nota tanto. Pero en el 5 y 4 sí se puede ver menos profundidad. Vamos a continuar. Hay que tener cuidado. Aquí tenemos más pegamento. Y bueno, esta es la última que voy a hacer. Creo que queda bastante claro. De nuevo repito, cualquier duda por favor en la sección de comentarios. Por cierto, esta es una guitarra Hondo, me parece japonesa, probablemente de los 70s y 80s. Cuido mi binding. Con cuidado. Ataques ligeros para no empujar demasiado. Ahí, si de repente nos atoramos, vamos poquito a poquito, aumentando la fuerza, no de sopetón o de golpe. Vamos a ver cómo sale el polvo. También aprovecho para invitarlos a ver los demás videos del canal y que me dejen sus comentarios qué les gustaría ver. Del lado grave ya entra bien, del lado agudo me falta un poco. Ya entra, pero solo para estar más seguro. Un poco más. Volviendo a los comentarios, ¿qué opinan de los videos? Pensando en que esto está más enfocado, no tanto a entusiastas, sino a personas que quisieran dedicar a esto y no encuentran dónde aprenderlo, dónde tener ejemplos de la vida real sobre cómo se hacen, ya sea trabajos entrastados, algunos trabajos de ajuste. Y voy a pasar a la última ranura. Primero tomo la medida. Podemos ver claramente que le falta mucho más que al anterior. Era donde empezaba la joroba y probablemente donde estaba más severa. El torcimiento del mástil en los primeros trastes era el lado agudo hacia arriba y el lado grave hacia abajo. Y después empezaba aquí la joroba. Y si te gusta el canal, además de invitarte a ver los demás videos o de invitarles a ver los demás videos, por favor también suscríbanse, denle like si les gustó el video, activen las notificaciones para que estos videos puedan llegar a más personas. Los siguientes pasos que tocarán será limar las ranuras ligeramente para hacerles una especie de V hacia adentro, y esto facilita la entrada del traste y evita o previene que al sacar los trastes en un futuro, si se va a realizar otro entrastado, se puedan romper las ranuras. Después tocará preparar el traste. Vamos a revisar. Como vamos ahí, ya tenemos una buena profundidad, pero todavía nos falta ligeramente, solo en el centro de la ranura. Entonces vamos a trabajar los extremos con cuidado.
No hay que olvidar que tenemos binding quebradizo. Aclarando que no porque este sea un instrumento antiguo se deba tener menos cuidado. Digo, el binding puede resultar dañado también en un instrumento nuevo. Entonces, en cualquier instrumento siempre hay que ser lo más cuidadoso posible. Vamos a ver. Y ya casi estaría lista la ranura. Y bueno, básicamente todo este proceso va a ser lo mismo. Fue lo mismo desde que empecé en el último traste y es más o menos lo mismo hasta llegar al primer traste. Quedarían 4 ranuras pendientes después de esto. Voy a cortar aquí. Si llegaste hasta el final, te agradezco mucho por haber visto este video. De nuevo, espero que haya resultado de tu agrado e interés. No olvides suscribirte, darle al botón de like, activar las notificaciones y compartir. Ya casi, se está poniendo complicada. Como mencionaba, hay algunas ranuras que son más fáciles y otras, yo creo que estuvo muy fácil este de aquí, y otras que son más complicadas, como esta del traste 5. Voy a parar aquí. De nuevo, muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.